Coordinador de la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática ANEUI. Coordinadores de los comités directivo y organizador de GENUI. Autoridades académicas, compañeras y compañeros. Bienvenidas y bienvenidos a esta 27ª edición de estas jornadas, que son la conferencia sobre la docencia de la informática más antigua de España. Enhorabuena a la Escuela Superior Técnica de Ingenierías de la Universidad de Valencia, nuestra querida ETSE, que acoge por segundo año consecutivo la organización de este foro que permite poner en común ideas y técnicas innovadoras. GENUI es el foro para la conexión entre el mundo académico y el mundo de las profesiones relacionadas con la informática. En este tiempo excepcional marcado por la pandemia de COVID-19, que ha cambiado nuestra forma de vivir y de convivir, de relacionarnos, de trabajar y de estudiar, las tecnologías de la información y la comunicación nos han permitido mantener muchas actividades. Actividades como estas jornadas, que por segundo año consecutivo se celebran en línea. Quiero aprovechar este momento para agradecer todo el esfuerzo realizado por todas las personas implicadas, que son muchas, profesorado, servicios técnicos, pero también las y los estudiantes. Sin el desarrollo tecnológico que teníamos previo a la pandemia, no habríamos podido continuar manteniendo nuestras actividades formativas como lo hemos hecho, y sobre todo sin que afecte la formación a las competencias adquiridas por nuestras y nuestros estudiantes. Por eso es tan importante en la sociedad de la información en que vivimos que las y los jóvenes adquieran competencias informáticas que les serán útiles no solo como estudiantes universitarios, sino en general en su desarrollo como ciudadanas y ciudadanos en un mundo en que también las relaciones con las administraciones se están canalizando ya a través de medios telemáticos. En ese sentido, quiero trasladar un especial saludo a todo el profesorado de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado superior por participar en este foro, por participar en este punto de encuentro. Vuestro trabajo es clave para una buena conexión con los primeros cursos universitarios. Es esencial para una progresión formativa adecuada del alumnado. Por eso, me permitiréis que me refiera a las titulaciones de la Universidad de Valencia que impartimos en nuestra escuela ETSE. Los grados en Ingeniería Informática y en Ingeniería Multimedia que cuentan con el sello Euroinf habilitante para el ejercicio de la profesión informática. Es fundamental que para construir una sociedad basada en un modelo de crecimiento inteligente, a la vez sostenible e inclusivo, exista una fructífera relación entre la docencia y la profesión, la docencia y el ejercicio profesional. En esa tarea, el trabajo de organizaciones como GENUI es fundamental y particularmente en la celebración de 2 convenios de ANEUI con el Consejo de Colegios de Ingeniería Informática y con el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica Informática. Enhorabuena por esta iniciativa, cuyos resultados seguro que serán muy valiosos. Como decía antes, y acabo ya con esta reflexión, nuestra sociedad se caracteriza por una destacada presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra vida cotidiana. Y cada día vemos que son más imprescindibles buenos profesionales para el desarrollo de las herramientas tecnológicas que nos permiten desarrollarnos como profesionales, pero también como consumidores y como ciudadanas y ciudadanos cada día. Por eso es fundamental que el desarrollo de las disciplinas científico-tecnológicas no se enfrenten a situaciones de brecha de género. No tememos que existan desigualdades cuando la gente elige libremente. Tememos las desigualdades cuando se trata de que haya titulaciones que presentan importantes brechas de género como consecuencia de una sociedad que indirectamente traslada estereotipos. Por eso es tan importante todo el trabajo que estamos desarrollando en la promoción de la igualdad en el ámbito de las STEM. Quiero felicitar a la organización de estas jornadas por su esfuerzo. Así,
Todas las sesiones de GENUI están presididas por profesoras referentes en la disciplina. Se aborda el impacto de género en los estudios de informática en las sesiones de trabajo. Y el Consejo de Colegios de Informática concederá un premio al mejor trabajo del Congreso con perspectiva de género. Por tanto, muchas gracias por vuestro esfuerzo y por vuestro compromiso. En un mundo dinámico como el actual, las innovaciones se suceden a diario. Por ello, los foros en que existe este encuentro entre diferentes niveles educativos y entre el mundo académico y el profesional es clave para poner en común experiencias y estudios. Por ello, os deseo unas fructíferas jornadas. Muchas gracias.